En esta clase vamos a ver la forma básica de cómo trabajar con Illustrator. Por ejemplo, la creación de un documento, trabajar con las formas básicas, cómo le asignamos color a lo que es relleno, trazo y trabajar un poco lo que es el manejo de capas. Con esto va a ser lo básico o la introducción para crear las próximas piezas gráficas del curso. Siempre te invito a que practiques. Si tienes alguna duda, nos consulta a través de las preguntas en el curso. Vamos a ver entonces este tipo de trabajo en Illustrator. Vamos a crear un documento nuevo. No necesariamente de plantilla, podría utilizar una hoja A4, por ejemplo, porque quiero mostrarles cómo son las formas básicas y cómo podemos utilizarlas en nuestros trabajos. Voy a crear un formato A4 y revisemos entonces las formas básicas y lo que es distribución de capas. Por ejemplo, en las herramientas que trae el programa, que son bastantes, en el segundo grupo, más o menos donde está lo que es la T, el rectángulo, el pincel y la línea, vamos a encontrar las formas básicas. Si mantengo presionado esta herramienta, si le hacemos un clic, vamos a encontrar que las formas básicas son aproximadamente 6. El botón lateral que tenemos al costado nos permite abrir esto como ventana porque las vamos a utilizar todas. Por ejemplo, comenzando con el rectángulo. El rectángulo o cuadrados es una de las formas más utilizadas. Nos permite crear cajas donde podemos agregar contenidos, textos, imágenes. Esta caja la podemos seleccionar con la primera herramienta de selección. Si eres nuevo en Illustrator, esto te va a ser de mucha utilidad si estás recién comenzando. Lo que es el panel de control, que es la barra que está debajo del menú, al costado izquierdo tenemos los colores. Normalmente tenemos lo que son un grupo de muestras, que son colores básicos, que nos permiten rellenar el interior de nuestra figura. Al costado tenemos el trazo, donde podemos agregar un color a lo que es el borde, que son dos elementos completamente separados en las formas, y el grosor del trazo. Vamos a dejarlo en 1. Así creo un rectángulo y con la tecla Shift creo un cuadrado perfecto. Ahí tenemos dos imágenes. Luego tenemos una figura que a mí me gusta mucho, que es el rectángulo redondeado, porque luego les voy a mostrar cómo le saco provecho a lo que son los bordes o a las esquinas que son curvas. Dentro de la imagen existe un punto que se conoce como rayo, que al arrastrarlo me permite cambiar la curvatura de las esquinas. También vamos a buscar un panel que se llama el panel de propiedades. Es probable que no lo tengas acá. Vamos a ir al menú Ventana, 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 Propiedades. Bien. Vamos a abrir también la transformación, Ventana, Transformar. Tenemos acá prácticamente las mismas medidas, pero me gusta mucho usar esta opción porque también es la que ustedes van a encontrar en las versiones más antiguas de Illustrator. En esta ventana podemos cambiar la curvatura de las esquinas de forma independiente. Así. Vamos a cambiarlas todas igual y con el eslabón que está al centro podríamos cambiarlas a todas al mismo tiempo. Es decir, me permite manejar la curvatura de dos formas. Vamos a cambiar esta y vamos a ponerla en 0 y 0. Dos esquinas tienen valores 0 y los otros tienen 15 milímetros y nos queda esta imagen. Me es muy útil este tipo de herramienta porque puedo crear nuevas figuras a partir de la curvatura de las esquinas. Círculo. Tenemos la imagen del círculo. Ahora con Shift el círculo es perfecto. Ahora si no presiono Shift, fabricamos óvalos. En el caso del círculo, vamos a seleccionar y vamos a buscar transformar. Tenemos esta propiedad que nos permite sacarle una especie de espacio o tajada. Y acá, según las medidas, podemos crear medio círculo, 3/4 de círculo, 1/4 de círculo. Y tener distintos tipos de forma con cortes como si fuesen trozos de tortas. Algo interesante para lo que es el círculo. Veamos la siguiente. Esta figura es el polígono. Normalmente el polígono por defecto tiene 6 lados, aunque recordemos que polígono significa de varios lados. ¿Cómo le podemos cambiar la cantidad de lados? Bueno, vamos a dibujar otro más.
y otro más. Con nuevamente la ventana transformar, lo tomamos y cambiamos la cantidad de lados. Por ejemplo, que tenga 3 lados y se transforma en un triángulo, y este que tenga 8 lados y se transforma en un octágono. Así podemos crear distintos tipos de formas poligonales. Finalmente tenemos la estrella, que normalmente tiene 5 puntas. Ahora, la estrella es una de las pocas figuras que no tiene en el panel de transformar propiedades. Si quisiera crear una estrella con más o menos puntas, tendríamos que hacerlo más o menos así. Tomamos la herramienta, hacemos un clic y soltamos inmediatamente el mouse y nos aparece esta ventana o recuadro en donde podemos crear nuestra estrella a medida. Por ejemplo, que tenga 4 puntas. Hago un clic en el documento y que tenga 8 puntas, por ejemplo. Y cambiar algunos otros datos, por ejemplo, como el rayo 1, que es la punta más alejada del centro, y el rayo 2, que es la punta más cerca al centro. Cambiando estos valores tendría puntas más largas o más cortas de la estrella. Otra figura de las formas básicas que vamos a utilizar es el destello. Normalmente el destello tiene esta forma, tiene como objetivo crear una especie de brillo o reflejo de la luz, pero funciona normalmente cuando la colocamos sobre un fondo de color, por ejemplo acá. Ahí vemos el destello como un reflejo del sol. Normalmente se usa mucho en lo que es ilustración. En este caso, por lo menos en este primer punto sobre la forma, no lo utilizaremos demasiado. Veamos ahora nuevamente lo que es el manejo de color. Por ejemplo, ya que tengo varias estrellas, si quiero cambiar el color de relleno, simplemente tengo que ir a lo que es la panel de control y seleccionar color de relleno y le cambio el color de relleno. La herramienta que estoy utilizando es la herramienta de selección, la herramienta número 1, me permite tomar objetos y cambiar o alterar su modificación. Y un último ejemplo. Cada figura tiene un nuevo color. Veamos lo que es capas. Vamos a cerrar esta ventana y vamos a abrir la ventana de capas. Si no la conoces, recuerda que la puedes abrir, puedes buscar su nombre en el listado del menú ventana y buscas capas y se va a abrir. ¿Qué capas? Son los niveles que se van acumulando de manera automática a través de la creación de las figuras. Por ejemplo, me dice acá que dentro de la capa 1 tengo las siguientes subcapas. Cada una de estas corresponde a una figura. Por ejemplo, la última estrella, si nosotros la movemos con la herramienta de selección y esta estrella está por encima de la figura anterior. Ahora estas dos figuras están a su vez encima de la anterior, su nivel de capa. Y estas tres a su vez están encima de la anterior. Es decir, cada figura al momento de dibujarla automáticamente toma una posición de capa superior y queda sobre todas las demás. No la primera, por ejemplo, la primera figura que dibujamos fue esta. Si la colocamos acá, obviamente que va a estar debajo de todas las demás. Fue la primera que hicimos y me imagino que es la capa número 1. Aquí está. Ese cuadradito me indica que es la capa que tengo seleccionada. ¿Cómo podemos cambiar o modificar la posición de una capa? Existen dos formas. Una con atajo. Por ejemplo, selecciono esta figura y presiono control 9 y la figura pasa debajo de la capa anterior, y control 0 pasa sobre la capa anterior. Control 9, control 0. La otra opción es modificar de frente la capa. Esta es la capa de la estrella roja y la arrastro y le cambio la posición en la paleta de las capas. Así que tenemos dos opciones. O usamos el atajo o usamos de frente lo que es la capa, el panel de capas. Vamos a ver, para crear nuestra primera figura, vamos a transformar con la herramienta de selección la figura. Por ejemplo, normalmente la herramienta de selección, aparte de tomar y mover los objetos, también me permite girarlos, como estoy haciendo acá.
Solamente me tengo que colocar fuera la esquina y me permite girar. También me permite escalar. Siempre trato de escalar usando al mismo tiempo la tecla Shift presionada porque mantiene lo que es la proporción y no se distorsionan las figuras. ¿Cómo se distorsionaría? Así, no estoy presionando Shift y la figura al momento de escalar queda con esta forma. Bien, estas son las formas o figuras básicas. Estas figuras básicas me han ayudado desde siempre, desde que conozco el programa, a crear nuevas formas. Vamos a realizar un ejercicio muy simple en donde con estas figuras básicas tú debes crear un diseño, un pequeño gráfico. Vamos a ver este ejemplo. Estas figuras las creé con solamente las herramientas básicas. Círculo, círculo, triángulos, líneas, polígonos, rectángulos redondeados, círculos, triángulos y rectángulos. Vamos a crear estas figuras. Vamos a agregar lo que se llama una mesa de trabajo. Luego vamos a ver la siguiente cápsula cómo se trabaja con las mesas de trabajo. Voy a crear un rectángulo de fondo. Le puedo cambiar el color para que no se vea igual. Estas figuras están sueltas, están superpuestas una sobre otra para que podamos ver su composición. Por ejemplo, voy a crear el cuerpo, este periquito. Está hecho con un rectángulo redondeado. Entonces tengo que arrastrar de sus lados y con la ventana de transformar vamos a cambiar sus propiedades. Por ejemplo, vamos a romper el eslabón que une las cuatro esquinas y voy a colocar 0 acá, 0 acá también, y probablemente acá le daremos un valor más grande en cuanto a curva. Y acá también vamos a aumentar el tamaño de la curva. Para cambiar el color, recuerda tomar la herramienta de selección y buscar algún color de tu preferencia. Vamos a dibujar lo que es el ala. El ala también está creado con la misma herramienta, con un rectángulo redondeado. Vamos a pintar el color verde y nuevamente vamos a hacerlo con esta herramienta. Acá tiene que ser curvo. Acá tiene que estar en 0 en esta esquina también en 0, y esta esquina le vamos a dar el mismo valor que tenemos acá arriba, que es 120. Con la herramienta selección tomamos el objeto y lo colocamos. Como ven, es muy fácil crear figuras o diseños con solamente las formas básicas. Vamos a hacer el pico de este pajarito. Voy a hacerlo con un círculo. Ya hemos visto que el círculo tiene una propiedad que me permite trabajar distorsionando o cambiando las secciones del círculo, cambiándole con ángulo. Por ejemplo, necesito acá un cuarto de círculo. Vamos a avanzar. Esa es la mitad del círculo, 180 grados, 270 grados es la mitad. Lo puedo girar con la misma herramienta de selección y lo colocamos ahí. Ahora, si lo queremos más grande, lo podemos escalar un toque. Cuidado que no se mueva en otras partes del diseño. Y ahí lo pegamos. Y si se fijan, la parte de abajo del pico también es otro círculo o un cuarto de círculo. Vamos a hacer uno más chiquito. Vamos a cambiar el color. Color un poquito más oscuro. Y vamos a escoger lo mismo. Y lo colocamos acá. Para finalizar, el ojo y la patita. En el caso del ojo son dos círculos. Uno blanco. Lo rellenamos de blanco. Y un puntito verde. Obviamente la patita vamos a verlo acá primero. Es un rectángulo
y un triángulo. Un rectángulo. Este rectángulo tiene un pequeño inconveniente. Al ser dibujado en las últimas posiciones, automáticamente queda encima del cuerpo. Pero ya hemos aprendido que con control 9, varias veces control 9, lo podemos pasar detrás de la figura del cuerpo. Y el triángulo se hacía con la herramienta polígono. Hacemos un clic, le indicamos que necesitamos un triángulo de 3 puntas. Lo vamos a girar. Aunque este triángulo lo vamos a modificar, vamos a hacer un poco de zoom. Vamos a tomar esta herramienta, que es la herramienta de zoom, y hacemos clic. Vamos a cambiar la forma del triángulo con una herramienta que se llama selección directa. Esta herramienta trabaja a nivel de puntos. Recuerden que los vectores son puntos y líneas. Selección directa es una flecha de color blanco que me permite tomar un punto y arrastrar de él para modificar la posición del punto. Y ahí tenemos entonces la forma de un triángulo distinto al que había dibujado la herramienta polígono. Vamos a colocar acá y nos alejamos con el zoom, control menos es el atajo. Y tenemos la figura terminada. Como ven, bastante simple de realizar. Solamente utilicé las formas básicas: rectángulo, rectángulo redondeado, círculo, polígono. Bueno, la única herramienta que no utilicé en este minuto fue la herramienta estrella. Fuimos cambiando el color y a través de las capas fuimos modificando. Bueno, yo usé el atajo que era control 9. A través de las capas fui modificando la posición de algunos elementos. Atrévete a hacer estos diseños, van a estar compartidos estos ejemplos, estos ejercicios. Tú los puedes tomar, separar y ver cómo están o cómo fueron creados para que tú los puedas reproducir. Hemos aprendido en esta clase el manejo básico de capas, formas, algunas herramientas como la herramienta selección, y cómo trabajar con el color, con lo que es el color relleno y con lo que es el color de trazado. Te has dado cuenta que es muy fácil crear diseños, figuras, objetos, símbolos, simplemente combinando distintos tipos de formas y obviamente haciendo cambio de los colores. Vamos a ver ahora a la siguiente cápsula.